glorificamos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que tenemos la oportunidad de estar tomándonos este tiempo para meditar, reflexionar en las cosas del Señor. Qué bueno que Dios nos da vida precisamente para que podamos hacer esto. Y quiero que vayamos al Salmo 118, versículo 17, para la gloria y la honra del Señor. Este hermoso salmo tiene mucho que enseñarnos, pero hoy vamos a tratar solamente el versículo 17 para la gloria y la honra del Señor. Este salmo dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Este Jah, por si alguien no sabe, porque yo sé que luego hay personas nuevas, personas que no asisten a una iglesia cristiana, y se conectan, están recibiendo los mensajes y todo esto, y desconocen obviamente algunas cosas. Es el nombre corto de Dios. Este Jah es el nombre corto de Jehová. Así es que te lo aclaro para que podamos entender. Así es que vamos a orar delante de la presencia de Dios. Vamos a dejar este tiempo en sus manos preciosas y vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos toque, que nos hable y que esta palabra marque nuestras vidas de una manera muy especial. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, y te pedimos, Padre bendito, para que tú estés actuando y te estés moviendo gloriosamente y maravillosamente, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Toma, Señor, este tiempo que voluntariamente te estamos dando, Señor, para escuchar, Señor, tu voz, para escuchar, Señor, lo que está en tu corazón, Padre bendito, y que quieres que quede marcada nuestra vida con ello, Padre. Oramos en el nombre de Jesús para que tú quites toda distracción, para que podamos concentrarnos, Señor, en este mensaje, en este sermón, y que todo sea obviamente para la gloria y la honra tuya. Gracias por todos aquellos que se conectan, Señor, de una manera puntual, de una manera decidida también, Señor, con un corazón ferviente para ser instruidos por ti, Señor. Gracias también, Señor, por todos aquellos que, Señor, que pertenecen incluso a alguna iglesia hermana nuestra, y que nos bendicen con su atención, que nos bendicen conectándose, Señor, para recibir de ti, Señor, a través de este medio. Los bendecimos en tu nombre, pero también bendecimos a todos aquellos que, sin pertenecer a ninguna iglesia local, a ninguna organización cristiana, Señor, nos hacen el favor también, Señor, de conectarse y que emplean este tiempo, Señor, para ser edificados en tu santo y bendito nombre. Padre, te pedimos que pronto puedan estar en un lugar donde sean instruidos de una manera sistemática, de una manera bendecida, y que se sometan al pastoreo, Señor, de un siervo, de una sierva tuya, Señor, y que tú estés actuando y te estés moviendo de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. Padre, háblanos, prepara nuestro corazón, prepara nuestro entendimiento y glorifícate poderosamente. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Muy bien, vamos a estar listos para recibir de la palabra de Dios. El Salmo 118, 17 se refiere principalmente a algo muy especial que tiene que ver con la alabanza a nuestro Dios por su eterna misericordia y gracia. Y quiero decirles que gracias a esto, le debemos precisamente al Señor que estemos con vida, que estemos vivos delante de la presencia de Dios. Obviamente todos los que estamos oyendo en este momento, o los que estamos viendo este mensaje tan importante, pero sobre todo aquellos que fuimos contagiados de la enfermedad COVID-19 y que estamos en recuperación, como es el caso de mi esposa, como es mi caso. Estamos en recuperación y obviamente todavía con algunos problemas físicos, pero en recuperación, y como dice mi esposa, ¿verdad? Y con vida. Estamos en recuperación y con vida. ¿Por qué? Porque hay algunos que no pueden decir obviamente esto, porque la voluntad de Dios fue otra. Esto es así porque el Señor obviamente así lo quiso, así lo deseó,
así lo anheló y así lo quiere. Y miren, el mismo Santiago escribió lo siguiente en la palabra del Señor. En Santiago 4:15 dice la Biblia: en lugar de lo cual deberías decir. ¿Sabes qué es lo que deberíamos de decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Y yo sé que el salmista, ¿verdad? Les recuerdo este primer versículo que leímos. El salmista dice de una manera, de verdad, con una convicción impresionante. Él dijo: no moriré. Es más, los salmos, recuerden que son cantos, son himnos. ¿Sí? Él de alguna manera lo escribió, lo meditó, lo reflexionó, pero también lo cantó delante de la presencia de Dios y delante de no sé cuántas personas. Pero el punto es que él tenía una convicción impresionante que decía él: no moriré. Y en lugar de esto, él dijo: sino que viviré. ¿Y saben qué? En tercer lugar, la palabra del Señor nos habla la razón, el propósito por la cual este salmista escribió esto: no moriré, sino que viviré. Y dice la palabra de Dios: y contaré las obras de Jehová, las obras de Jah. Entonces probablemente tú te has preguntado realmente cómo es que algunos logran vivir a pesar de lo que han vivido o han experimentado. ¿Cómo es que algunos han salido adelante a pesar de haber sido contagiados de esta terrible enfermedad? ¿O cómo es que algunos, ¿sí?, viviendo cualquier otra enfermedad, viviendo cualquier otra situación de peligro, en donde se estuvieron debatiendo entre la vida batiendo entre la vida y la muerte? Escúchenme bien, la palabra del Señor dice: si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere. Quiere decir que ahí está involucrada la voluntad de Dios, está involucrado el deseo, el anhelo del Señor. Y obviamente tenemos una pregunta, ¿sí?, después de este tiempo. A mí me parece impresionante esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos que se mueven a pesar de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, no solamente en nuestra nación, México, sino en el mundo entero, como si nada estuviese pasando, como si nada pasara. Y saben, nosotros podemos preguntarnos: ¿cómo podemos tener vida? ¿Cómo es que tú y yo podemos tener vida? ¿Cómo podemos tener la seguridad que tuvo en su momento el salmista? Y en un momento dado, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener una seguridad más grande, más robusta o más fortalecida de que estaremos viviendo a pesar de todo? ¿Sabes? Mientras yo viví los momentos más críticos de la enfermedad, permíteme decirte algo muy importante. Ni siquiera me pasó una idea de duda, de temor o algo así, algo parecido, similar, de que yo iba a perder la vida. No, porque Dios tiene planes y propósitos conmigo, pero también a través de mí, a través de mi vida y a través de mi ministerio. Entonces, en un momento dado, ¿cómo podemos tener esa seguridad? ¿Cómo es que alguien que puede estar padeciendo la enfermedad en este momento de COVID-19 y los familiares están nerviosos, están realmente preocupados, tal vez estén buscando a Dios como nunca antes lo han hecho, están invocando el nombre del Señor como nunca lo han hecho? Pero ¿cómo es que un enfermo, cómo es que una persona que está padeciendo esto puede tener la seguridad de que vivirá? El salmista dijo: no moriré, sino que viviré. ¿Y saben qué? Dice la palabra del Señor de algo muy importante que tiene que ver de planes, de propósitos de la persona con respecto a la obra de Dios. Y contaré las obras de Jehová, de Jehová. Así es que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, aquellos que están conectados, que están viendo este mensaje, ¿sí? ¿Cómo logramos tener vida? Y aunque estemos a punto de perderla, ¿cómo es que tú y yo podemos tenerla? Así es que hoy vamos a meditar y a reflexionar en algunos puntos
que dice la Biblia de una manera muy clara, muy precisa, cómo es que tú y yo logramos vivir. Así es que prepárate, vamos a buscar en la palabra de Dios en Amós 5:4, porque en primer lugar quiero compartirte que lo primero que Dios habla, bueno, que te quiero compartir en la palabra de Dios, ¿verdad? Es que nosotros logramos tener vida buscando, amando a Dios y haciendo obviamente sus estatutos, sus ordenanzas, cumpliendo sus mandamientos. Pero dentro de este primer punto general, miren, en Amós 5:4, la palabra de Dios dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel. Escuchen por favor, esto para mí toma mucho sentido. Es muy importante, casa de Israel, que entiendas esto. Le está hablando a su pueblo, le está hablando a su iglesia principalmente, le está hablando a los redimidos de Jehová, aquellos que han sido comprados con la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amós dice: porque así dice Jehová, Dios hablándole a los suyos, y les dice: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué significa esto de buscarme? La palabra buscarme, escúchenme bien, esta parte, recuerden que es del Antiguo Testamento, este versículo es del Antiguo Testamento, está escrito originalmente en el hebreo, y esta palabra significa obviamente buscarme, por eso está traducido así en nuestro español, en nuestra versión 1960 y por ahí también en otras versiones, pero esta palabra significa frecuentar. Yo sé que hay muchos que dicen: es que, pastor, yo estoy buscando a Dios, pero yo tengo mis serias dudas. Muchos pueden decir: es que en cada momento estoy buscando a Dios y yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque la palabra buscarme significa frecuentar. Y cuando nosotros frecuentamos a Dios, está hablando obviamente de algo que constantemente estamos haciendo. De algo, escúchame bien, que viene del interior de nuestro corazón. Es un impulso que nos lleva verdaderamente a buscar y a frecuentar a Dios. Porque llega un momento que cuando nos acostumbramos a frecuentar a Dios, a buscar a Dios, obviamente que nuestro espíritu se acostumbra, a nuestra alma se acostumbra, nuestro cuerpo, todo nuestro ser se acostumbra, y Dios está hablando: frecuéntame. No, que hay algunos que lo hacen cada vez, como es costumbre, ¿verdad? En la religión donde venimos muchos, ¿sí? Dicen: cuando lo siento. Hay algunos que dicen: cuando tengo tiempo. Hay algunos que dicen: bueno, ahora, ¿verdad? Que me dé la oportunidad, mi oficio, mi carrera, mi familia, mi esposa. Y ¿sabes qué tal parece que todo está, escúchame bien, en primer lugar sobre Dios mismo? Y la palabra del Señor dice aquí: buscadme y viviréis. Uno de los grandes problemas, escúchame bien, al cual se está enfrentando la humanidad entera con esta pandemia a nivel mundial, escúchame bien, la iglesia misma está siendo sacudida, es reflexionar, meditar, entender, llegar a la conclusión si lo estamos haciendo bien o no, si estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. La palabra de Dios dice: en este buscarme es que tenemos que procurar a Dios. Procurar a Dios. En cada momento, en cada instante de nuestra vida, en toda situación, en toda circunstancia, tenemos que procurar a Dios. Tenemos que consultar a Dios. En lo mínimo que tengamos que hacer. Tenemos que consultar a Dios. Tenemos que buscar esa dirección de Dios. Entonces, este buscarme, del cual está hablando el profeta Amós, y en donde termina diciéndonos el Señor: y viviréis, buscadme y viviréis. Tenemos que consultar a Dios. Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Señor, ¿te agrada mi manera de presentar el evangelio? Señor, ¿te agrada, Señor, mi manera de vivir el cristianismo?
¿Te agrada verdaderamente cómo te adoro, cómo te busco? ¿Te agrada verdaderamente cómo te alabo? ¿Te agrada mi manera de predicar el Evangelio de una manera clara o precisa? Señor, tenemos que buscarle a Él. Entonces esta palabra buscarme tiene que ver con la búsqueda del Señor en un sentido de establecer con Él una relación profunda y, por cierto, responsable de pacto, es decir, de un compromiso verdadero con ese Dios todopoderoso. A menudo o con mucha frecuencia los profetas se valieron precisamente de esta palabra darash en hebreo, mientras convocaban al pueblo, mientras desafiaban al pueblo, mientras le pedían al pueblo a dar un giro completo precisamente a sus vidas. Escuchen bien el sentido de la palabra. Un giro completo a sus vidas. Hay muchos que se han acostumbrado a darle a Dios lo que creen que le agrada a Dios. Que creen que con eso Dios va a estar satisfecho. Pero sabes que muchos en este tiempo necesitan verdaderamente darle un giro total a sus vidas, un giro total en su búsqueda de Dios, un giro total en su alabanza, en su adoración. Hay algunos que se han acostumbrado incluso como luego les digo, ¿verdad? Aquellos que son pastoreados por mí directamente, oye, qué bendición, todo mundo te recibió de la iglesia, toda la congregación. ¿Por qué? Porque llegan a la mitad del culto partiendo plaza. ¡Qué bendición! Dios mismo te estuvo esperando. Cristo mismo, el Espíritu Santo. ¿Ya para qué hablo de los pastores, de los líderes de la iglesia? Escúchame bien, déjame decirte algo. Hay muchos que necesitan entender en este tiempo de crisis. Las crisis son para que hagamos cambios, para que hagamos ajustes. Y esta palabra nos habla, buscadme y viviréis. Está hablando realmente de darle un giro totalmente distinto a nuestras vidas, a nuestra relación con Dios. Escúchame bien, tenemos que ir por más. No tenemos que vivir en esta costumbre de darle a Dios cuotas, de darle tiempos cuando a nosotros se nos ocurre, cuando a nosotros, ¿verdad?, pensamos que Dios nos va a recibir. Por ejemplo, en este momento yo sé que muchos que deberían de estar conectados en vivo, en directo y a todo color, no lo están. ¿Por qué? Porque otras cosas están en primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios pasa en segundo término. Hay mucho por encima, ¿verdad?, a veces de Dios, pero otra cosa es reconocerlo. Deberían de estar conectados y resulta que cualquier visita, cualquier excusa, cualquier compra, no se prenda de vestir, que hay que preparar, lavar o planchar, está por encima de recibir de parte de Dios. Hay que dar un giro. Y los profetas constantemente desafiaron al pueblo de Dios, que tenían que buscar a Dios dando un giro diferente a sus vidas. Isaías, por cierto, fue otro profeta que dijo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Escuche, pueblo de Dios, va a llegar un momento en donde Dios, por más que se le busque, no va a poder ser hallado. Ya no será tu tiempo como lo has manejado hasta este tiempo, hasta este momento. Ya no será por tu voluntad. Dios va a decir: aunque me busques ahora, no seré encontrado por ti, no seré hallado por ti. Un uso bastante frecuente de este término es precisamente la expresión consultar a Dios, que a veces indica obviamente una búsqueda de la dirección divina, sobre todo obviamente en oración, en la intimidad que tenemos algunos con el Señor. Señor, dame dirección, necesito que me tomes, quiero que conduzcas mi vida. Ahora, ¿qué fue lo que escribió? ¿O qué es lo que, hermanos, dice la palabra de Dios? ¿Qué escribió y cantó el salmista? Que si lo buscamos, Dios vivirá en nuestro corazón. Miren, el Salmo 69:32 dice esto. Salmo 69:32: lo verán los oprimidos y se gozarán. Y miren lo que dice el salmista: buscad a Dios. Busquen a Dios. Busquemos a Dios y vivirá vuestro
corazón. Ahora, ¿qué es lo que Dios está mirando desde los cielos? Desde los cielos sobre los hijos de los hombres. En el Salmo 14:2, la palabra de Dios dice, Salmo 14:2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Sabes con qué relaciona la palabra de Dios este término para ver si hay algún entendido? Lo relaciona con aquellos o con aquel que busca a Dios de verdad, que busca de Dios, que busca a Dios con todo su corazón. Hermano, es muy importante que entendamos esto. En Lucas 10, 27, 28, la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Yo sé que tú conoces estos versículos porque habla verdaderamente de amar a Dios. Aquel respondiendo dijo, Cristo estaba teniendo un encuentro con una persona y le dijo, bueno, pues tú conoces los mandamientos. Y bueno, tuvo este diálogo y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Esta persona contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y sabes, Cristo en el versículo 28 le dijo, bien has respondido, y le dijo algo desafiante, haz esto, hazlo, lo que me acabas de decir, hazlo y vivirás. Hazlo, no solamente apréndetelo de memoria, no solamente escúchalo desde el púlpito, no solamente escúchalo cada vez que te conectas, no lo leas en la Biblia, hazlo y vivirás. Porque es ahí donde está la diferencia. El vivir lo que Dios nos dice que tengamos que hacer. Ahora, en Levíticos 18:5, solo por mencionarlo rápidamente, dice la palabra del Señor, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Y luego dice, los cuales haciendo, no memorizando, haciendo, no aprendiéndoselos de memoria, haciendo, no repitiéndolos, haciéndolos, el hombre vivirá en ellos. Haciendo. Entonces, nosotros tenemos que ser un pueblo que haga. ¿Y sabes qué? El profeta Ezequiel nos dice qué pasa con el que cumple precisamente con los estatutos. ¿Sabes qué es lo que dice Ezequiel 20:11? Subráyalo en tu Biblia porque es muy importante. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Nota, el pueblo conocía. El pueblo conoce, ha escuchado tanto los estatutos, los decretos de parte de Dios, por los cuales dice Ezequiel, por el cual el hombre que los cumpliere vivirá. No solamente hay que saberlos, hay que cumplirlos. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos delante de la presencia de Dios. Ahora, como hemos visto, el buscar a Dios nos permite tener vida. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer para lograr vivir? ¿Qué podemos hacer tú y yo para que logremos vivir? En Juan 11:25, la palabra del Señor nos tiene el segundo punto que quiero compartir contigo en esta ocasión. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y Él menciona, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que creer en segundo lugar en Cristo Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Redentor y como todo aquello de lo cual habla la Biblia, la palabra de Dios. Entonces tenemos que creer. Obviamente que aquí la palabra clave es creer. Y esta palabra viene de fe, viene de la palabra griega pistis, y lo que utiliza aquí el mismo Señor Jesucristo es pisteu, y lo que significa es que confiemos específicamente al Señor, a Cristo Jesús, fíjense bien, el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Ahora, esta palabra es muy interesante porque significa apoyarse en. No es solamente creer, porque miren, todo el mundo cree, es más, el diablo cree en Dios.
Y esto de creer en Dios de alguna manera, por así decirlo, y si ustedes me lo permiten, no impresiona a Dios en cierta forma, en cierta manera. Lo que va a impresionar es que tanto nosotros estamos apoyando nuestras vidas, cada área de nuestra vida, cada uno de los papeles que estamos desempeñando en esta vida. Escúchame bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos apoyando verdaderamente en este principio, en esta verdad espiritual, en esta realidad compartida por el Señor mismo? Significa apoyarse en. Ahora, nota, de los escritores de los evangelios, Mateo y Marcos usan esta palabra, pisteu, en 10 ocasiones. Lucas, por cierto, la utiliza 9 veces. Pero se halla con gran frecuencia en los escritos del apóstol Juan, especialmente en el evangelio, obviamente el evangelio escrito por Juan. ¿Saben cuántas veces la utilizó Juan? Para que vean que cuando hablemos de fe o queramos aprender de fe, necesitamos leer el Evangelio de Juan. La utiliza 99 ocasiones. 99 ocasiones. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Cristo mismo? En Juan 6:51, quiero que tomes mucha atención, prestes mucha atención en este versículo, porque dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nota que Jesucristo mismo se está refiriendo a sí mismo, pues, como el pan vivo que descendió del cielo, el pan. Y si alguno, dice, si alguno comiere de este pan, es decir, si alguien comiere de Cristo, si alguien comiere, ¿verdad?, de toda la verdad espiritual inmersa, incluida en lo que es el Mesías, prometido a los hombres, el Cristo de la gloria. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto es maravilloso, porque nosotros necesitamos verdaderamente apropiarnos de Jesús. Yo sé que hay muchos piensan en Jesús, utilizan a Jesús en su manera de hablar, en su vocabulario, en su léxico, ¿sabes? En sus expresiones. Es impresionante. Yo escucho a algunos de ellos, digo, Dios mío, este ya debería de estar allá en el cielo con el Padre Celestial. Porque son tan espiritualoides para hablar. Escúchame bien, pero lo importante es verdaderamente aplicarnos sus verdades, sus principios, todos sus mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. Ahora, ¿cuál es la gran bendición de que Cristo viva? Mira, esto tiene que ver contigo, conmigo. En Juan 14:19, la palabra de Dios dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ahora, ¿qué es lo que dice al final en este versículo nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sabes? Deberíamos estar agradecidos siempre con el Señor, porque Él resucitó de entre los muertos. De que la muerte no lo pudo detener, de que la tumba no lo pudo retener, sino que Él se levantó glorioso, se levantó con vida, y gracias a que Él vive, nosotros vivimos para la gloria, la honra y la alabanza del Señor. Y ya que vimos, ¿verdad?, que para obtener la vida tenemos que buscar a Dios amándole, haciendo lo que Él ha establecido. También es necesario, obviamente, creer en Cristo, como lo acabamos de ver. ¿Habrá otra cosa que podamos hacer para obtener la vida? ¿Habrá otra cosa? ¿Qué dirá la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué ha establecido nuestro Dios Todopoderoso? Bueno, en Mateo 4:4, la palabra de Dios habla de algo muy importante. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios: Él respondió y dijo, escrito está. Nota que está haciendo referencia a lo que ya estaba escrito, las sagradas escrituras, tal y como lo conocían en la antigüedad el pueblo de Israel. Las sagradas escrituras. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios. Por favor, presta atención aquí. Porque hay muchos, ¿verdad?, que toman una parte de la palabra. Escúchame, una de las cosas que está trayendo un caos tremendo en la iglesia misma del Señor, independientemente de donde se encuentre ubicada, es que precisamente hay algunos, incluso predicadores, ¿verdad?, que toman de aquí y toman de acá, pero ¿sabes qué? No quieren tomar esto. ¿Por qué? Porque incomoda un poco, me confronta un poco, me desafía un poco. Hay cristianos así, precisamente sentados en las bancas de las iglesias, en las sillas de las iglesias, conectándose en esta clase de mensajes. ¿Sabes por qué? Porque les gusta tomar, como en los buffets, les gusta tomar lo que realmente les gusta, aquello que realmente es maravilloso para ellos. Pero aquí la palabra de Dios dice algo bien tremendo que nosotros necesitamos recordar si ya lo sabemos. Y tú necesitas saberlo si lo desconocías hasta este momento. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, el alimento físico que sustenta obviamente nuestros cuerpos materialmente hablando. Sino que Él dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo retoma de Deuteronomio 8:3, que no lo vamos a leer, ¿verdad? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabes? Tú y yo vivimos gracias a la palabra de Dios que sale de Dios mismo. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Cuando habla de toda, está hablando del todo de la palabra. No podemos seccionar la palabra de Dios y escoger nada más lo que no me desafía. No podemos escoger nada más aquello, ¿verdad?, que no me incomoda. Porque estamos en un tiempo ciertamente en donde muchos en la iglesia quieren vivir cómodamente sin despeinarse, sin acongojarse, sin sacar una sola gota de sudor. No, escúchame bien, la palabra de Dios dice de toda la palabra, el todo de la palabra. Y van a haber cosas que nos van a confrontar. Va a haber cosas, escúchame bien, que nos van a desafiar, que nos van a llevar a reflexionar. Y si decidimos de una manera bendecida delante de la presencia de Dios, eso trae vida a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice, de toda palabra. Quiero explicarte la palabra utilizada por Jesús aquí, el término palabra, el vocablo palabra utilizado por aquí. Porque no es la palabra logos como muchos la conocen, no. Esta palabra está hablando de el todo de las declaraciones, obviamente, que salen de Dios. Y estas declaraciones son individuales, es en colectivo, incluso son a veces específicas. ¿Son qué? Específicas. Y mira, esta palabra, del todo de la palabra, tiene que ver con el todo de los asuntos tratados por Dios, hablados, soltados por Dios, de los temas sueltos, obviamente, por Dios. Del todo. Escucha, es muy importante que nosotros entendamos plenamente esto. Vivir es más que una experiencia simplemente física. Lo voy a repetir, vivir es mucho más que una experiencia simplemente física. Tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que sale de lo profundo de Dios. Tiene que ver, escúchame bien, con todas, fíjate bien, con el todo de las declaraciones del Señor, todos los asuntos y temas que Él trata en la Biblia, la palabra de Dios. Pero para que esta palabra llegue a proporcionarnos, a concedernos vida, tenemos que leerla, tenemos que escucharla. Pero tenemos que tener la determinación también de apropiarnos de ella y practicarla en todas las áreas de nuestra vida. Repito, tenemos que practicarla, llevarla, escúchame bien, a nuestra vida cotidiana, en todas las áreas de nuestra vida, en todos los roles que nos toca desempeñar en esta vida, como hombres o mujeres, como esposos o esposas, como padres,
escúchame bien, o madres, como hijos o hijas, como trabajadores, como vecinos, como estudiantes, como hermanos en la fe, y podemos mencionar tantas cosas. Tenemos que aplicarla a todas las áreas de nuestra vida. Con esto quiero decirte que no es suficiente con conocerla o saber la palabra de Dios de memoria. No es suficiente que la repitamos y la repitamos, porque hay algunos que son muy buenos. Yo no soy tan bueno, y menos ahora con lo del COVID, creo que me afectó un poco la cabeza, pero escúchame bien, no es suficiente como saber la palabra de Dios. Hay que vivirla en toda circunstancia, en toda situación, en todo tiempo. Ahora, ¿qué son las palabras que Cristo ha hablado? Porque luego, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿para qué vas a la iglesia? Algunos dicen más bien, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué tanto haces ahí? Bueno, escúchame bien, Juan 6:63, la palabra de Dios dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Escúchame, yo sé que hay cristianos que le dedican muchas horas al gimnasio, muchas horas, escúchame bien, ¿verdad? No sé, a la bicicleta, al correr, y están empeñados, ¿verdad? En tener una figura envidiable para el resto, ¿verdad? Del mundo. Pero déjame decirte algo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Muchas veces la carne es lo que te echa a perder. Te llena de orgullo y de vanidad. Ahora escucha. Jesucristo en este versículo tremendo, en la parte final de este versículo 63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Cristo son vida. ¿Por qué vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Porque su palabra es vida. ¿Por qué tenemos que conectarnos? Y por cierto, puntualmente para escuchar la palabra de Dios, porque su palabra es vida. Lo que va a traer vida es su palabra. Aparte de que busquemos a Dios, aparte de que creamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tomar el todo de su palabra, porque su palabra es vida. Su palabra es vida. Yo lamento mucho de aquellos, ¿verdad? Que a la hora de la alabanza pueden estar, ¿verdad? Bueno, yo sé que muchos lo hacen, se pueden estar moviendo, son muy inquietos, muestran alegría, gozo, están que no caben, ¿verdad? Hasta espacio necesitan, más espacio necesitan para moverse, pero escúchame bien, pero a la hora del mensaje están bostezando, se están durmiendo, casi se desnucan, y hay que orar por ellos, ministrarles para que Dios los resucite, como Pablo un día lo hizo con un muchacho. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3? Mira, ¿con qué Dios sustenta? Escúchame bien, ¿con qué sustenta Cristo todas las cosas? En Hebreos 1:3 dice la palabra de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué tomé este mensaje? Digo, este versículo para este mensaje, si no menciona incluso la palabra vida. Aquí dice que a través de la palabra son sustentadas todas las cosas. Con la palabra de su poder son sustentadas todas las cosas. Y Cristo sustenta todas las cosas con su palabra de poder, y por cierto, si dice todas las cosas, está incluida la vida misma del hombre. Es decir, el Señor con la palabra de poder sustenta la vida de todo hombre, de cada uno de los hombres, de toda la humanidad. Pero obviamente de aquellos que verdaderamente la toman. Aquellos que fuimos contagiados de COVID-19 y que pusimos en práctica la palabra de Dios en los momentos más difíciles de este padecimiento, en los momentos, en los días, porque a veces eran días completos, a veces era por horas, pero déjame decirte algo, en estos momentos tan difíciles, y aún en el tiempo de recuperación como estoy en este tiempo, en este momento, sabemos, ahora más que nunca, repito, aquellos
que hemos sido contagiados, que estamos en recuperación, sabemos ahora más que nunca que la palabra sustentó nuestras vidas. La palabra de Dios. Reconocemos que es real esta verdad espiritual compartida por nuestro Señor. Sabemos, fíjate bien, que es real, que verdaderamente se cumple este maravilloso principio divino. El Señor nos sustenta con la palabra de su poder. Hemos aprendido que para obtener vida tenemos que buscar a Dios, creer en Cristo y apropiarnos, vivir del todo de la palabra de Dios. ¿Acaso habrá algo más que podamos hacer para que logremos vivir? Tal vez te vas a sorprender un poco, porque primero hay que buscar a Dios, amándolo, buscándole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, que es agregado en el Nuevo Testamento. Tenemos que creer en Cristo, hay que comer de Cristo, hay que recibir el todo de la palabra. Pero en cuarto lugar y último de este mensaje, quiero decirte que logramos vivir también amando a nuestro prójimo. En Lucas 10, 27, 28, ahí donde están los dos mandamientos, por así decirlo, más importantes, dice la palabra de Dios: aquel respondiendo a pregunta de Cristo, respondió esta persona y dijo, ¿cuáles son? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Cristo, bien has respondido. Y recuerden que Cristo le dijo, haz esto y vivirás. Pero aquí está incluido este segundo mandamiento: amar a nuestro prójimo. Ahora, tenemos que comprender obviamente este versículo en primer lugar. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿A quién tenemos que amar? ¿Qué significa la palabra prójimo? Pero lo primero que quiero explicarte, escúchame bien, cuando habla de amar a nuestro prójimo, la palabra griega es una palabra que normalmente la utiliza Dios con respecto a sí mismo. Cuando habla de su amor hacia la humanidad, de su amor hacia su pueblo, de su amor, escúchame bien, hacia su iglesia, la palabra ágape. Aquí dice que tenemos que agapear a nuestro prójimo. Y esto obviamente es muy importante. Y lo segundo, obviamente la palabra prójimo, ¿por qué? Porque está hablando esta palabra de aquellos que están cerca de nosotros, del vecino, del compañero, de aquellos que están junto a nosotros. De una manera literal, la palabra se traduce el que está cerca. Y de ahí viene precisamente el traducirla como prójimo o como vecino. Ahora, es muy importante saber que al hablar de este amor hacia el prójimo, se utiliza pues esta palabra griega con la que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Así que el amor al prójimo, en pocas palabras, entendiendo la palabra ágape, que es un amor incondicional, que es un amor que sobresale sobre todas las otras clases de amor. Escúchame bien, pero Dios nos desafía para que de la misma manera, de alguna manera, de la manera como Dios nos amó, nosotros amemos a nuestro prójimo. Es un desafío para muchos. Es un desafío grande delante de Dios. En otras palabras, no es cualquier cosa. Tenemos que agapear a aquellos que son nuestro prójimo. Ahora, ¿cómo debemos de amar a nuestro prójimo? ¿Sabes cómo dice la Biblia? Como a ti mismo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te amas? Bueno, yo sé que hay personas que no se aman, ¿verdad? Hay personas que no se cuidan porque no se aman. Hay personas, escúchame bien, que hacen lo que quieren de su vida un papalote. ¿Por qué? Porque no se aman. No se aman. Pero la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, te puedo hacer una pregunta. ¿Te amas? ¿Te amas? Si tu respuesta es sí, me amo. Si te amas, entonces, ¿cómo te amas? ¿Qué clase de amor te estás mostrando a ti mismo? ¿Con qué profundidad te amas? ¿Cómo es el amor hacia ti mismo, hacia ti misma? Pues, así como te amas, tienes que amar a tu prójimo.
Normalmente las personas obviamente se aman. Normalmente. Pues si nos amamos a nosotros mismos, si te amas a ti mismo, a ti misma, así tienes que amar a tu prójimo, a ti mismo. Esta palabra es muy interesante porque amar al prójimo de esta manera es tan poderoso como amar a Dios. Con lo cual, obviamente, el egoísmo no tiene cupo, no tiene cabida en esta clase de amor. Porque el amar al prójimo te conduce precisamente a pensar más en los demás, dejando a un lado el pensar en uno mismo. Es muy importante que nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo, Dios va a traer vida a cada uno de nosotros. Lamentablemente muchos están mostrando su egoísmo en este tiempo de crisis. Yo no sé qué está pasando en otras naciones, pero simplemente acá en México, en la Ciudad de México, ¿verdad? Muchos de una manera egoísta, de una manera sin principios, sin sentimientos, sin amor al prójimo, han aumentado, ¿verdad? Los precios, ¿verdad? No sé, de las cosas que más están necesitando de los enfermos en este tiempo, como el oxígeno medicinal. Y déjame decirte algo, lo han encarecido de una manera impresionante, están sacando provecho de todo, pues están mostrando realmente quiénes son. La Biblia dice, ámame, pero también ama a tu prójimo, y ámalo como a ti mismo, como a ti mismo. ¿Qué promete Cristo si amamos al prójimo? ¿Sabes qué promete? Dice, vivirás. Haz esto y vivirás. Cuando nosotros aprendemos a amar al prójimo, escúchame bien, estamos adquiriendo un seguro de vida. Estamos adquiriendo un vivir por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice con vida cuando aprendemos a amar a nuestro prójimo. Dios te permite la vida cuando amas al prójimo. Si amas a tu prójimo, el que más recibe bendición eres tú mismo o tú misma. Pues Dios te da vida, te concede vida por este hecho que muchos no consideran, por cierto, importante. En Levíticos 19:18, la palabra de Dios nos enseña simple y sencillamente que amar al prójimo es un mandamiento. Miren, vamos allá. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a tú mismo, dice Dios, yo Jehová. Lo amarás como a ti mismo. Entonces en el Nuevo Testamento se cita, por cierto, este mandamiento, ¿verdad? De Levíticos 19:18, de amar al prójimo, pero se le da un énfasis de cómo debe de ser este amor, expandiéndolo con la expresión, ni más ni menos, una expresión desafiante, como a ti mismo. Ahora, para entrar en la vida, obviamente tenemos que hacer algo, para entrar en la vida. Y mira lo que dice la Biblia, Mateo 19:16-19, Mateo 19:16-19. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Nota esta primera pregunta que se le hace a Jesús. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Esta persona estaba preguntando específicamente de la vida eterna. Porque después de esta vida hay una vida. Una es la vida eterna, obviamente al lado del Señor, y lamentablemente hay otra vida donde estarán precisamente recibiendo todo lo que cosecharon en esta vida, que es totalmente contrario. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más, nota, más si quieres entrar en la vida, es tu decisión, es tu anhelo, es tu deseo. Si tú quieres, escúchame, jóvenes, si tú quieres, niños, si ustedes quieren, adolescentes, si ustedes quieren, es su decisión.
Adultos, si ustedes quieren. Ancianos, si ustedes quieren. Mas si quieres entrar en la vida, escúchame, el deseo, el anhelo de entrar en la vida debe de ser obviamente en esta oportunidad que tenemos en este tiempo. Yo tengo una segunda oportunidad y tal vez has visto una tercera ocasión, no sé, les puedo contar mi testimonio. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Hay muchos mandamientos. Yo sé que muchos lo reducen esto solamente a 10 mandamientos. Y dicen, yo cumplo con el decálogo, yo estoy bien, no tengo problema alguno. Los estudiosos, los eruditos, dicen que hay un mandamiento por cada día. Y hay mandamientos positivos y negativos en el sentido como están presentados en la Biblia o como están escritos. Por ejemplo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? No dejando de congregarse. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, ¿verdad? Esos son mandamientos negativos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que guardar los mandamientos si queremos entrar en la vida. ¿Sabes que hay muchos que quieren vida pero no quieren compromiso alguno con Dios? Algunos quieren recibir los beneficios espirituales de parte de ese Padre Celestial amoroso, pero no quieren realizar ninguna clase de compromiso. Recuerden por dónde empezamos. El salmista dijo, no moriré, sino que viviré. ¿Y sabes para qué desea él vivir? Para contar las obras de Dios. Ese es un verdadero vivir. Y esta persona le preguntó a Cristo, después de que Cristo le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Cristo le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Muchachos, escuchen esto, honra a tu padre y a tu madre. Y quiero mencionar esto último, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El que quiere entrar en la vida debe de guardar el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Pero el guardarlo no solamente tiene que ver con la vida, sino de acuerdo a la pregunta inicial que se le planteó a Jesús a través de esta persona, escúchame bien, tiene que ver con la vida eterna, es decir, la vida que está después de esta vida, con la vida eterna. Vida, por cierto, que nos ofrece el Señor si le recibimos y aceptamos como tal, como lo que Él es, como el Señor de nuestras vidas. Así es que es muy importante guardar el mandamiento. ¿Sabes que Marcos 12:31 de alguna manera me sorprendió? Vamos a Marcos 12:31. Porque voy a leer este versículo y espero que tú llegues a la misma conclusión a la cual yo llegué. Porque dice la palabra de Dios, el segundo es semejante. Estaba hablando de los dos mandamientos. El segundo es semejante. Pero Marcos, mira cómo lo maneja Marcos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, los dos grandes mandamientos, los dos grandes, mayores mandamientos, es amar a Dios como ya lo sabemos, pero también amar a nuestro prójimo. No hay otro mandamiento mayor que este juntamente con el amar a Dios. En Marcos 12:33, también la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla y nos dice el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Tú puedes vivir una vida llena de sacrificios. Tú dices, es que me he sacrificado por los míos, me he sacrificado por mi esposa y mis hijos, me he sacrificado por mis padres, me he sacrificado, no sé, por los hermanos, por los pastores, por la iglesia y lo que sea. Pero si tú no aprendes a amar a tu prójimo, escúchame bien, amar al prójimo como uno mismo, es más que todos tus sacrificios juntos. Que todo aquello que del cual tal vez te puede llenar, incluso hasta de orgullo y de vanidad, de todos los sacrificios que has tenido. En lugar de conducirte a una mayor humildad, tal vez te ha llenado la cabeza de orgullo, de soberbia, de altivez. ¿Sabes?
todos los sacrificios no se comparan, todos juntos, en grupo, con el amar al prójimo. Ahora, en Gálatas 5:14 la palabra de Dios dice también algo muy importante. Dice, porque toda la ley, fíjate bien, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Nota, toda la ley mosaica, toda la ley que estableció Dios, escúchame bien, se cumple aquí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Y mira, en Santiago 2:8 dice la palabra de Dios algo muy importante también. Si en verdad cumplís la ley real, nota cómo lo dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por cierto, él agrega, bien hacéis. Nosotros hacemos muy bien todo esto cuando amamos a nuestro prójimo. ¿Qué dijo el salmista por donde iniciamos? En el Salmo 118:17, él tenía una tremenda convicción. Quiero recordarte, no moriré, sino que viviré. ¿Cómo logramos vivir? ¿Para qué Dios quiere que continuemos con vida? ¿Por qué Dios a mí mismo me ha concedido la vida cuando muchos han muerto de la misma enfermedad? ¿Por qué estoy en recuperación cuando otros nunca entraron en ese tiempo de recuperación, sino que fueron llamados a la presencia de Dios? No moriré, sino que viviré. ¿Sabes? La palabra de Dios habla de un plan y de un propósito. Contar las obras de Dios. La convicción del salmista tiene que ser la de cada uno de nosotros. Sobre todo tú que conoces la palabra de Dios. Sobre todo tú que has crecido en la iglesia del Señor. Sobre todo tú, escúchame bien, que has sido redimido con la sangre del Cordero. Tú que eres un hijo de Dios, que eres parte del pueblo, que eres miembro de la iglesia. Tenemos que tener esta convicción. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Yo creo que tenemos una mayor responsabilidad todos aquellos que nos enfermamos en un momento dado o que están enfermos, contagiados de esta terrible enfermedad, y esto debe de retumbar fuertemente en nuestro interior, en cada uno de nosotros. No moriré, sino que viviré. ¿Cómo logramos entonces vivir? Hemos visto que buscando, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Pero tenemos que creer en Cristo también, comer de Cristo. Tenemos que tomar del todo de la palabra de Dios, aplicarnos, vivir de acuerdo a los principios establecidos por el Señor en su palabra. Pero también amando a nuestro prójimo. Viviremos de esta manera. Pero, ¿por qué se ahuyenta la muerte de nosotros para que vivamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos conceda la vida? Yo ahora cada día amanezco y le digo a Dios, gracias por la vida. Gracias porque me concedes vida. Un poco maltrecho y todo lo que tú quieras, con fallas, pero tengo vida. Pero déjame decirte algo. ¿Cuál es el propósito de Dios de otorgarnos la vida? De que logremos vivir. Creo que debemos de vivir con un alto nivel de compromiso delante de Dios. Un nivel de compromiso espiritual como nunca antes lo habíamos tenido. ¿Cuál es uno de los compromisos más importantes que podemos tener? El salmista nos enseña en este momento tan importante el compromiso. A algunos les va a sonar muy sencillo, pero quiero que lo medites, quiero que lo reflexiones, aunque no lo entiendas plenamente. Ahora que estoy terminando este sermón, este mensaje, llévatelo ahí en tu interior, reflexiónalo, aun cuando estés acostado, cuando ya esté durmiendo toda la familia, reflexiona en él. ¿Sabes por qué?
porque es un compromiso que todos debemos de tener. Salmo 116:9. Salmo 116:9. Dice la palabra de Dios: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo sé que este solo versículo es otro mensaje, porque los profetas decían, ¿verdad? Bendecían a Jehová y decían: en cuya presencia estoy. Los profetas en la antigüedad sabían que estaban en la presencia de Dios. El pueblo de hoy tal parece que no sabe que deben de estar siempre en la presencia de Dios. No están conscientes que están en la presencia de Dios. Por eso es que hay tanto caído dentro del pueblo de Dios. Por eso es que hay tanto pecador. Por eso es que hay tanto que ha caído y no ha podido levantarse. El compromiso de este salmista es: yo voy a andar delante de Dios en la tierra de los vivientes. Si Dios me permite vida, si Dios nos concede la vida, es para que de verdad vivamos vidas ejemplares, vidas santas, consagradas delante de la presencia de Dios, vidas entregadas para amar al prójimo. Escúchame bien, es nuestra oportunidad de vida. Es probablemente la última oportunidad que tenemos en esta vida, andar delante de Dios. Y yo te invito para que no andes a la ligera, sino que andes con un compromiso santo, independientemente del momento que estés viviendo, el lugar donde te encuentres, por donde te estás moviendo. Escúchame bien, recuerda vivir siempre para el Señor, porque de Él y para Él somos cada uno de nosotros que hemos decidido entregar en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a vivir delante de Dios? ¿Estás dispuesto a aprovechar al máximo la vida que Dios te está concediendo? ¿Quieres de verdad que tu vida sea de provecho para aquellos que te rodeen? Que sean inspirados por ti porque tú estás a su lado. Escúchame, ¿cómo logramos vivir con todo esto que hemos visto? Pero Dios quiere que tú cuentes sus obras y que vivas verdaderamente de acuerdo a lo establecido por Él el resto de tu vida. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa, gloriosa que tú nos das de escuchar tu palabra. Se retira de nosotros, Señor, toda aquella información, Señor, que se ha anclado en nuestra mente, en nuestro corazón y probablemente en nuestra alma y en nuestro espíritu, que no nos está permitiendo vivir de una manera provechosa, Señor, esta vida. Padre, ayúdanos a vivir de una manera ejemplar, Señor, esta vida. Ayúdanos a vivir con un alto nivel de compromiso delante de ti, de santidad, de consagración, de espiritualidad, para que seamos ejemplo a los demás, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, toma nuestras vidas, que podamos darte lo mejor de cada uno de nosotros y que podamos extender tu gloria, tu gracia y tu misericordia a los demás, Señor, con lo que tú estás poniendo en este momento, en este instante, en cada uno de nosotros. Bendigo de una manera especial, Señor, aquellos, Señor, que pertenecen a la iglesia, Padre, que pertenecen al nuevo pacto en Cristo. Levanta su vida espiritual, Señor. Desafíalos, Señor, que dejen toda hipocresía, que dejen toda miseria espiritual, Señor. Que dejen todo engaño, Señor, oh Padre bendito, porque piensan, Señor, que por engañar a los pastores o a los líderes pueden engañarte a ti, Señor. Nada más alejado de la realidad, Señor, que esto. Tú los conoces tal y como son. Y te pido, Padre, que tú levantes sus vidas, que levantes, Señor, oh Padre bendito, su manera de vivir el cristianismo, que sean de verdad hijos tuyos, Señor, ejemplares, Señor, a todos aquellos que les rodean, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con los vecinos, en las calles, Padre bendito. Yo oro en el nombre de Jesús, para que tú acabes, Señor, con toda falsedad, Señor, y puedan vivir vidas santas de verdad delante de ti.
Oro por aquellos, Señor, que se conectan, que están, Señor Padrito, recibiendo de tu palabra. Llévalos, Padre bendito, a una dimensión espiritual que ni siquiera han pensado, que ni siquiera han imaginado, Padre. Llévalos, Padre bendito, y toma sus vidas para que vivan, Señor, de una manera entregada también delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada oyente. Bendigo, Señor, a cada uno de los que vieron este mensaje. Y oramos, Padre, para que tú estés actuando y te estés moviendo de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos conduzca a ser mejores para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Recuerden que estamos todos invitados precisamente para que traigamos a nuestros niños y participen en este curso que estará dando inicio el próximo sábado. El próximo sábado, ¿sí? Tuvimos un evento de niños y vamos a estar, ¿verdad?, invitando a todos para que inviten a sus niños, para que conecten a sus niños. Ahí invita a tus propios hijos, a tus sobrinos, tus vecinos, y que todos, ¿verdad?, estén conectados. Esto va a ser a las 12, ¿verdad?, AM, 12 del mediodía, ¿verdad?, por internet, y necesitamos que se inscriban. Necesitamos que verdaderamente se inscriban. Niños que no estén inscritos, bueno, después nos van a complicar las cosas. Así es que te invitamos también para que el próximo martes te conectes con nosotros. Vamos a tener un tiempo de oración a las 7 de la tarde y vamos a tener también el miércoles un tiempo maravilloso de alabanza, de adoración al Señor, y posteriormente un mensaje de la palabra del Señor. No te lo pierdas. Y el domingo, obviamente, a las 11 de la mañana, conéctate. Inclúyete en la oración, participe en la oración. 11 de la mañana, y por la tarde, como el día de hoy, a las 4 tenemos alabanza de oración, y a las 5 de la tarde el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda que Dios te ama, sonríe, porque Dios te ama. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios.